Bueno, quería con esta música de Vangelis, quería presentarles primero a Vangelis por si no lo conocían. Les recuerdo que es el de Carros de Fuego y el de Blade Runner. Vangelis es Vangelis y sus composiciones llevan ya años cultivando registros muy similares. Grandes desarrollos sonoros de carácter épico que progresan a través de variaciones sobre unos cuantos temas que se acumulan y se derraman en cascadas y oleadas de sonidos. Misodia es, hasta ahora, el último capítulo de una propuesta que cuenta con seguidores incondicionales. Esta vez, en la que acaso es su obra más ambiciosa, Vangelis ha elegido la iconografía de la Grecia clásica y el vacío cósmico de los paisajes celestes para ilustrar una obra sinfónica que se propone como banda sonora de la misión espacial de la NASA en su camino hacia Marte. Soledad o extrañeza, pero también comunión fraternal y sosiego íntimo. Atmósferas de peligro y ansiedad, de pérdida, de retos y esfuerzo. El hombre y su incansable lucha por conquistar la naturaleza. Todo eso procura transmitir la música de Vangelis. Las figuras de Prometeo, Ulises y Orfeo, entre otros, ilustra el reto. Las voces de los sopranos ponen la guinda en el pastel. Nosotros, quería recordarles, habíamos comenzado, tenemos acá el mapa de Sicilia, con los 3 mares que la rodean, el Tirreno, el Jónico y el Mediterráneo. Vimos Catania, vimos el Etna, vimos Taormina, luego viajamos a su capital Palermo, fuimos a Monreale, y ahora nos estamos bajando hacia la provincia de Trapani, y vamos a visitar esas 3 ciudades que nombramos, Segesta, Selinunte y Agrigento. O sea que vamos a estar en el oeste y en el sur-oeste de la isla. La situación estratégica de Sicilia, en el centro del Mediterráneo, ha atraído a sucesivas culturas hasta sus costas y ha dado lugar a una de las historias más ricas y extraordinarias de Europa. Disputada durante siglos por varios pueblos antiguos, como los griegos, los cartagineses, romanos, la isla fue posteriormente dominada por otras potencias, sobre todo bizantinos, sarracenos, normandos, germanos y españoles, entre otros, para terminar desempeñando un papel fundamental en la unificación de Italia a principios de la década de 1860. Una isla bañada por 3 mares diferentes y con 3 aeropuertos de cierta importancia, no es precisamente un peñasco en medio del mar. Si además está en mitad del Mediterráneo y por ella han pasado la mayoría de las civilizaciones que ha habido en torno al Mare Nostrum, el lugar ya promete un espectacular legado histórico. Gran parte de Sicilia fue durante siglos dominio griego, y aquí ha quedado una profunda huella helena en el sur y oeste de la isla. Y eso es lo que vamos a ir a comenzar a admirar en el paseo. Este templo es un templo dórico, ahora vamos a ver por qué es dórico. Este templo está construido en una cima junto a las afueras de la antigua Segesta, con una vista muy bella sobre el valle. Es uno de los templos griegos mejor conservados. Se cree que porque nunca se terminó, no tenía el techo. Y le faltan las ranuras en las columnas. Ahora lo vamos a ver en una vista más cercana.
Fue construido por la gente de Elimia. Los elimios eran los primeros habitantes de Sicilia, eran tres, había, ahora los vamos a ver también en un mapa, pero los elimios estaban justo en esta área, al sudoeste. Y era la época del bronce aún, antes de la llegada de los griegos a conquistar la zona. O sea, que eran indígenas porque eran los pueblos iniciales de la isla. Acá tenemos el templo más cerca y ahora sí podemos ver que las columnas son lisas, no tienen ni las volutas de las jónicas ni las hojas de acanto de las corintias. Por eso es que es un templo dórico. Y lo ven lo bien conservado que está. Podemos ir hablando de a poquito de partes de los templos y luego lo vamos a ir viendo cada vez más desarrollados en la medida que avanzamos. Déjamelo igual así. Acá vemos, perdón, voy a ampliarlo un poquito más, porque acá vemos estas tres volutas verticales y este espacio que queda entre ellas. Ellas se llaman tríglifos y en el medio queda una metopa. Esto entre el techo, o sea, lo que va a ser acá se apoyaría luego el techo, el frontón, este friso triangular, lleva acá en general un bajo relieve, y las metopas también llevan bajo relieves. Ahora, ¿estamos? Y lo que acá lo vemos en una vista de más alto, ahora vamos a ver por qué lo vemos de más alto. El origen del templo es aún incierto. Se gesta el pueblo anterior a los griegos, como ya les conté, habitó la parte occidental de Sicilia durante la Edad de Bronce, y el templo se alza solitario en un valle tapizado de vegetación del noroeste de Sicilia. Desde su enclave parece mirar melancólico hacia los restos de Egesta, la ciudad griega que lo vio nacer en el siglo V a.C. Su estructura de 6 columnas dóricas se conserva en excelente estado. Ahí repite, cuando yo no leo es porque repito cosas que ya les conté antes. ¿Ven? Los elimios, los sicanios y los cicelos eran los pueblos que habitaban originalmente Sicilia. El templo griego era una estructura que estaba construida para albergar la imagen de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que la veneración del dios, así como los sacrificios a él dedicados, se realizaban fuera de ellos, en los alrededores. Este templo se caracteriza por columnas lisas, pero por estar inacabado. Si seguimos mirando, esto es parte de la Acrópolis, del lugar, de la antigua ciudad, y acá tenemos la unión, por eso puse Vangelis, porque Vangelis unía el hoy y el futuro con el ayer. El ayer de hoy, de que hoy estamos tratando, es un ayer de 26 siglos, no de un día, pues estamos en el siglo XXI y estamos hablando de templos que tienen por lo menos 5 siglos antes de Cristo, o sea que 26 siglos o un poco más. Acá tenemos la carretera actual que nos trae para poder ver estas maravillas, y desde acá fue que saqué la foto anterior al templo desde una altura,
porque el teatro está más arriba que el templo, en una colina más alta. El teatro, acá lo vemos con el valle al fondo del escenario, está muy bien conservado, edificado en lo alto de un cerro más alto que el del templo, y la subida al teatro es una joya para los ojos, que van viendo al teatro cómo adopta todas las formas. Un muro de contención envuelve el espacio vacío de 63 metros de diámetro. 7 cunes, que son estas áreas de acá, que van dividiendo como en un estadio. 7 cunes dividen las plazas de los espectadores. La división horizontal del teatro permitía el desplazamiento de los espectadores de una sección a otra del teatro, y la zona más cerca a la orquesta, que es esta, la orquesta estaría en esta área de acá, tiene 20 filas de asientos, y la zona superior está semiderruida. Tenía capacidad para 3.000 personas. Se usa aún hoy para espectáculos en Sicilia, espectáculos organizados para el verano. Acá tenemos otra. Acá ven los cunes perfectos, cómo dividen, y desde acá está derruido, pero estaría el que lo veíamos bien en Taormina, la parte del coro está, de la orquesta, están los restos. ¿Tú me decías algo? Nosotros salimos de Palermo, visitamos primero Segesta, y luego fuimos a Selinunte. Selinunte es el sitio arqueológico en el que destacan los restos de las fortificaciones y numerosos templos de orden dórico, considerado el más extenso de Italia y también de Europa. Yo leía cuando preparé el tema que el que plantea algo como esta afirmación de que es el más extenso también de Europa, no ha visto los de Turquía ni los de Grecia. Pero yo he visto los de Turquía y los de Grecia, y tan bien conservados como algunos, porque otros de estos son restos, pero tan bien conservados como estos, realmente los vi acá en Sicilia. Para que vean cómo se utiliza esto en la noche, acá tienen un festival de poesía en Selinunte. Y el arte y la poesía en Selinunte. El arte es un lenguaje universal que habla con el corazón y vuelve al corazón para regalar emoción que se imprime en la memoria del espectador. Selinunte representa el teatro ideal para experimentar el valor del arte, aquel que no conoce barreras temporales, espaciales ni culturales. En el espléndido escenario del parque arqueológico, el arte y la poesía encuentran el palco escénico ideal para experimentar la propia magia y la propia potencia comunicativa, inspirando un evento que, gracias a una forma innovadora, está destinado a transformarse en heredad y fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Bueno, luego planteé ahí, son 4, basados en algo que esto interesa para algunos de los que yo sé que nos están escuchando, basado en elementos naturales,
como el aire, el agua, la tierra y el fuego, hacen la poesía en torno a eso, y ellos son Sano Antonio de Luca, Adel Ilsiwi, Pinuccio Isciola y Sergio Tuminello. Esta es el área o sitio de excavación de Selinunte, tiene 280 hectáreas, cubre un área grande, y los templos se nombran por letra, por no conocerse exactamente a quién estaban dedicados, por más que los arqueólogos tienen formas de saberlo. Para la belleza de estos templos que aquí encontramos es el hecho de que están prácticamente sobre el Mediterráneo. Fíjense, acá tenemos los restos de uno de los templos y acá tenemos el azul del Mediterráneo en medio de la campiña. Y como los arqueólogos le llaman osario, a pesar de que no son huesos, son restos de piedras talladas y elaboradas por el hombre, pero de este osario que uno puede transitar entre ellos y casi tocar 26 siglos de historia con las manos. Selinunte, entonces, la colonia, fundada en la segunda mitad del siglo VII, antes de Cristo, seguramente en el 628, fue la ciudad griega más occidental de Sicilia, situada en la costa sudoeste. Sus 7 templos columnados fueron construidos en caliza local. Eso es una cosa que van a notar, que el color de la piedra es rojiza, no es blanca porque no es el mármol como el mármol que vemos en Grecia. Dentro de la Acrópolis y en una colina vecina hacia el este, ambas mirando hacia el mar. Fue una ciudad grande, próspera y rica en monumentos. Selinunte en el periodo clásico fue un rico centro comercial de la Magna Grecia. Tuvo un conflicto permanente con Segesta, ciudad aliada de Atenas. Fue saqueada en el 409 a.C. y destruida en el 250 por los cartagineses. Acá nos vamos acercando a un templo, y este sí es un templo que estuvo acabado en su momento. Entonces, quedan los restos, pero quedan restos muy armados. Este templo era el más grande de Selinunte y uno de los más grandes de Grecia, con unas dimensiones de 50 metros de ancho, imagínense, es media cuadra, y 110 metros de largo, o sea, prácticamente una cuadra. A la altura del escalón superior de estas graditas o escaleritas anteriores. De estilo dórico, todos son de estilo dórico, acá no vamos a encontrar de otro tipo. El edificio consta de pronaos, que es la parte delante del templo mismo, como el vestíbulo, de pronaos que está precedido por 6 columnas, que es lo que tenemos al frente. Desde aquí, mediante 3 puertas, se accedía a la cela, a la parte central, que tiene 3 naves, cuyas columnas guiaban hacia la sede del oráculo. Fue iniciado a fines del siglo VI, pero la construcción se abandonó en el 409 a.C. Este templo tiene una enorme ventaja, que puede visitarse todo alrededor y adentro.
Selinunte está ubicada en la provincia de Trapani y está considerado como el yacimiento arqueológico más extenso. Y al estar cerca del mar, el más idílico. Por esta situación se convirtió en su momento en un potente centro comercial de la Magna Grecia, al ser centro agrícola de cría de caballos y de control marítimo, además que fue una de las mayores ciudades helenas con más de 25.000 habitantes. Este templo es parecido al de Segesta y se puede recorrer por dentro, y en la parte central se mantienen los restos de un gran pedestal de piedra rodeado por columnas. Se han encontrado indicios de utilización del templo por romanos posteriormente. Lo vamos viendo, ven las piedras. Adentro del templo, y seguimos adelantando, estaba en general la estatua del Dios al que el templo era erigido. Incluso lo vestían a ese Dios y le cambiaban las ropas. Por ejemplo, si era Ateneo, si era Zeus, si era Apolo, si era Hera, o sea, cualquiera de ellos. Pero todas las fiestas se realizaban en torno al templo y no adentro. Para ver lo grande de este templo, acá, antes de explicarle lo de lo grande del templo, que además es con otra foto, ¿ven estas partes blancas acá? Como la piedra era color rojizo, ellos las pintaban con un estuco de color blanco que se permanece aún hoy, todos estos siglos después, y van a ver en restos tirados en el piso, lo vamos a ver más ancho, incluso el tamaño que tiene esa pintura. O sea que él, a la vista, cuando estaba en funciones, era blanco. Y acá ven más de los restos tirados, esparcidos por el piso al que uno puede tocar. Esta columna única que tenemos acá, pertenece a otro templo. Los templos se nombran por letras. Este es el templo F, este es el templo F, y planteaba en cada uno hay una explicación que data entre 560 y 540 a.C. El tercer templo que vemos es este que está ahí atrás, que también es una única columna. Se piensa que sea el templo de Apolo, eso lo saben los arqueólogos, yo no sé en qué se basan. Es el más grande que se construyó en Selinunte, incluso uno de los más grandes de la civilización griega. Lamentablemente solo queda la columna. Pero si vemos en estos otros, en los que están en el piso, vemos bien clarito un triglifo que nos está mirando acá a la derecha abajo, y una metopa al lado, que era la que estaba decorada con bajos relieves.
acá lo ven, en general están ensamblados trozos que se encontraron originales y trozos con los que ellos los terminaron. Pero acá ven, hay el deterioro del tiempo, pero se ven el tallado de esas piedras y el tamaño de la piedra acarreada. Ahora yo les voy a mostrar, que son como estas chiquitas que están acá, ¿sí? Que son de este tamaño, esas chiquitas, es porque se ven lejos nomás. Ahora yo voy a ver, ¿qué era lo? Bueno, se me fue, ahora va a aparecer. Acá seguimos mirándolo por adentro. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Que les voy a mostrar porque tengo una foto del lugar de la cantera donde se extraían las piedras y cómo se trasladaban, porque uno a veces se piensa, es la obra de un extraterrestre, cómo hacían, no había grúas, no había nada. Bueno, van a ver cómo era que lo trasladaban. Y lo que decía la guía, ven cómo uno puede tener una circulación en el vestíbulo todo interior, porque hay 2 hileras de columnas. Esta es la zona posterior, la zona del oráculo y donde se guardaban atesoraban las pertenencias al templo, que en general han sido saqueadas, porque en general eran de bronce, y cuando vinieron los pueblos que triunfaban en una batalla, se llevaban lo más rico que pudiera haber, quedaba solamente la estructura del templo. Pero así acá podemos, acá se ven las 2 hileras de columnas, y acá no soy una enorme muestra de tamaño de ser humano, pero mido 1,5 metros, y de 1,5 metros prácticamente es el trozo de columna que fue transportado ahí para unirse con los otros. Y de extremo a extremo de mis manos, tengo 1,65 m, el otro día me medí para tener una idea, o sea que tienen una idea del tamaño de esas pilares. Esto siempre estamos en Selinunte. Ven el Mediterráneo allá en el fondo. La playa de Selinunte, increíblemente, se llama Marinela. A los que son amantes de Montalbano, no es la Marinela de Montalbano, pero justo tiene el mismo nombre. Y aquí tenemos también restos de un templo, a veces son terremotos, lo que ha hecho que se destruya. Y ven que las flores y todo eso cubren las personas. Ven, los templos están por letras. Este es el G, Colina Oriental, la fecha,
explican, acá les muestran cómo era un templo que estaba originalmente. Acá tienen el Selinunte, porque es la zona de Selinunte. Este es lo que resta del templo de Apolo. Y este es el templo de Hera. Templos de Hera, o sea, en cada lugar había un templo de Hera, tanto en Selinunte, en Agrigento. Pero hay un planteo para el templo de Hera. Se tiene constancia, según los escritos de la época, que la ciudad no, se los voy a contar con Agrigento porque es para Agrigento. Bueno, vamos acá empezamos a caminar. Esta es Marinela. Seguimos enseñando. Esta es Marinela. Aquí sí, nos estamos acercando al final y hay una pausa para un helado de limón. Y de acá nos vamos hacia Agrigento. Los amantes de Montalbano tienen acá la desviación para Porto Empedocle. Porto Empedocle es la ubicación donde Camilleri ubica Vigata. O sea, Vigata es un nombre artificial que inventó el escritor Andrea Camilleri para señalar el lugar donde está el centro de investigación de su comisaría en toda la zona. E incluso, ahora estaba mirando, que la gente del lugar le quiso cambiar Porto Empedocle por Vigata, porque, por la razón de la presencia del comisario Montalbano en la zona. Incluso llegando a esta zona hay un cartel que dice la tierra de Andrea Camilleri. Y Porto Empedocle está muy cerquita de donde va a ir Raquel, donde está Raquel ahora, que es Agrigento, y realmente la playa esa que apareció hace unos, cuando andábamos cerca de Selinunte, que se llama Marinela, efectivamente Marinela existe como tal y tiene ese nombre, y muchas partes de las novelas de Montalbano suceden en Marinela. Después, Vigata sí es importado, es el nombre no original, y donde él vive, es decir, que eso lo vamos a ver en otro taller, tampoco se llama Vigata, a pesar de que ahí lo colocan como Vigata o Marinela, en realidad se llama Punta Seca. Pero en otro taller vamos a ir comparando los lugares inventados por Camilleri para Montalbano con los lugares naturales y sus nombres reales. ¿Esto tiene algo que ver con Camilleri en la ciudad? No. Cuando vamos por la carretera hacia Agrigento, es increíble que vamos viendo la construcción de las ciudades modernas y a la vez ven, acá está el ómnibus en que vamos, yo voy a agrandarlo ahora un poquito, y acá un templo, porque está todo rodeado, toda esa zona era, al haber sido helenística, es toda llena de templos griegos. A lo largo de una loma llamada Sin Razón Valle, se alza una decena de templos.
que forman este Valle de los Templos, porque se llama así el lugar, Valle de los Templos, pero es una loma. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997. Los edificios erigidos en el siglo V a.C. e incendiados por los cartagineses en 406, también antes de Cristo, fueron restaurados en su estilo original por los romanos. Diferentes seísmos y las vicisitudes de la historia provocaron su destrucción. Aún así, el Templo de la Concordia, que lo vamos a ver ahora, sigue estando admirablemente conservado, gracias seguramente a su transformación en iglesia en el siglo VI. Acá, esta foto es desde el ómnibus, es a través de la ventanilla, es mala, pero muestra esa cantidad de templos y de columnas que yo les digo, ahora las vamos a ver de cerca, pero se ven desde la ventanilla del ómnibus. Y entonces la amplié igual, aunque se vea borrosa, ¿perdón? La amplié aunque se vea borrosa porque da una idea de qué es lo que uno ve cuando va caminando. Acá tenemos de las partes del templo, les traje metopas, ahí están señaladas, porque acá el señalador funciona cuando tiene ganas, la versión se agrega un poquito de tamaño, y ahí sí, acá me funciona. Acá, las metopas, ya dijimos, son los espacios entre los triglifos. El frontón es esta parte de acá. Y acá, esto es del Partenón de Atenas. Acá es un alto relieve en el frontón y un bajo relieve acá en las metopas. Pero por lo menos sabemos la estructura. Es un templo dórico porque es un trozo de piedra sin otro trabajo que un rectángulo o un cuadrado macizo, pero tiene los triglifos y las metopas que permiten verlo como es. Este templo lo traje porque tiene dos cosas que vamos a ver ahora. Tiene, por un lado, ustedes vieron que además de columnas, tiene como unos hombrecitos que se están sosteniendo, porque el templo era tan grande que no alcanzaba las columnas para el sostén. Esa especie de hombrecitos que se ve en esta reconstrucción, tienen 8 metros de altura. Ahora lo vamos a ver en el suelo. Y además acá ven los colores, no eran monocromáticos, eran policromáticos, entonces, porque es mucho más lindo si ahora pudiéramos verlos con este tiempo, en este momento, 20 y pico de siglos después, como eran en aquel momento. Pero por lo menos acá tenemos la idea de cómo se veía un templo con el tejado puesto y con, estos se llaman atlantes o telemones, es el mismo nombre, Atlante o telamones, telamón, que es la versión masculina de una cariátide. No sé si visitaron la Acrópolis de Atenas, está el templo con las cariátides que están sosteniendo el templo, igual que ellos acá. Y acá tienen otra reconstrucción de templo griego con el friso, ahí, abrir para que me funcione el marcador, acá con los altos relieves, aquí con los bajos relieves, o sea, era algo muy agradable a la vista. Y ven la gente
alrededor viene llegando hacia el templo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otros restos de templos. Y acá nos encontramos con el templo de lo que queda del templo de Hércules. 8 de sus 38 columnas. Fragmentos de muchas están esparcidas en el suelo. A diferencia de los templos anteriores, aquí se puede pasear entre los restos y tocar esas piedras de esa antigüedad. En la zona occidental del recinto, al cruzar la carretera, voy a ir al cruzar la carretera, después vuelvo para acá, porque si no vemos, este es un telamón, o un atlante. Esto es una figura. Hay 53 personas. Una figura humana y de 8 metros de altura. Y acá lo tienen en esto es del museo, el templo de Zeus, el que intercalaba los telamones para soportar el peso. Ven que es una columna, un telamón, una columna, un telamón. Pero ahora vamos una gotita acá. Acá tenemos algo que nos interesa y que les va a interesar mucho a ustedes. Aún se puede contemplar hoy, esta foto es de cuando estuvimos, el sistema de transporte de los bloques de piedra desde la ciudad de Agrigento hasta el Valle de los Templos. El sistema consistía en hacer orificios en la tierra y en ellos una guía de piedra en el centro que servía para encajar los bloques que se cortaban en la cantera. Las dos vías laterales, que es tierra, servían para enormes ruedas de madera de hasta 3 metros para que pudieran circular arrastradas por cuerdas y arriba llevaban los bloques de la piedra. O sea que es una forma de explicarse, porque a veces uno ve las pirámides y no sabe cómo fue que fueron transportados. Y estoy yendo para atrás porque decíamos hoy que eran blancos, y como acá la piedra era rojiza, acá ven, se ve muy bien en esta foto, el estuco con el que se las pintaba y se las recubría. Acá miren el espesor, tiene por lo menos 5 centímetros, y esto queda, es original, lo que hay es lo que lo original de aquella época. Miren, ¿ven? Se ve la roca del lugar y se ve los restos pintados en la piedra. Este era un templo dedicado a Hércules. Esto lo vimos. Este es un telamón que queda ahí en el piso, ya lo vimos. Y acá, la campiña. La otra vez nos preguntaban de qué vivía Sicilia. Bueno, acá lo aprecian, de qué vive Sicilia. Está completamente plantada. Sigue siendo el granero y también hay parte oliva y vitivinícola. Vitivinícola, sí, está bien, y olivares. Y acá, más, este sí es, vamos, llegamos al templo de Hera, con el que les tengo una
sorpresa, para ustedes y para mí fue sorpresa. Se tiene constancia, según los escritos de la época, que la ciudad destacó no solo por su población, la ciudad de Agrigento, que es donde estamos ahora, que era más de 250.000 habitantes, contra 25.000 que tenía Segesta, ¿no? Selinunte. Segesta no tenía idea de cantidad de población, Selinunte 25.000 y acá 250.000 habitantes. No solo la población, sino su belleza, siendo designada como la ciudad más hermosa hecha por los mortales. En la parte más alta del Valle de los Templos, localizamos el templo de Hera, del siglo V a.C., de estilo jónico. Este es jónico, este no es dórico. A ver si vemos. No veo, los jónicos son los que tienen el rulito, pero no veo. Puede que esté quebrado la parte esa. Acá no la veo. No. Construido sobre 4 escalones para nivelar el terreno. Su construcción es de 6 columnas en el frente y 13 laterales. La materia con la que fue construida fue un tipo de piedra de la zona que distaba mucho del mármol utilizado por los griegos. Seguimos siempre, el cuento es siempre similar, porque en todos los lugares en Sicilia la piedra era roja. Se sabe que este templo estaba dedicado a la diosa Hera, porque era allí donde se realizaban los esponsales, ya que a esta diosa se le atribuían la protección de la familia durante la ceremonia. La protección de la familia. Durante la ceremonia a la novia se le ponía una cinta alrededor del abdomen que no debía sacarse hasta que no quedara embarazada. Cuando esto ocurría, la mujer rompía la cinta y la entregaba a modo de tributo a Hera. De este hecho viene la designación de encinta para las mujeres embarazadas. Yo muchas veces hablé con mis nietas no conocían la palabra de estar encinta, pero nosotras que tenemos unos años más sabemos. Si alguien nos decía, Rosita está encinta, sabíamos que estaba embarazada, pero no sabíamos de dónde provenía el origen, por lo menos yo, de la palabra encinta. Así que es algo curioso e interesante. Este es el templo de la diosa Hera. Y ahora vamos a empezar a caminar en esta área que tenemos. Acá un templo, acá, y esta zona, que era parte de la muralla de contención, luego se transformó en arcosolio, que es en un lugar para los muertos. Un minuto que lo encuentre porque quería leérselos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo. Son tumbas paleocristianas.
Vamos a ir, acá lo vemos mejor. No sé, basta, lo tengo escrito. El paseo, flanqueado por tumbas bizantinas, en lo que queda de la muralla nos lleva al Templo de la Concordia, que está construido en el año 430 a.C. Aún conserva gran parte de su estructura. Le falta la cubierta y, por supuesto, su revestimiento de estuco blanco. Este templo sirvió de modelo para el logotipo de la UNESCO. Las 6 columnas del frontal, transmutadas en las siglas de este organismo, sostienen el friso y el frontón. Acá está la vía del Iarcosoli, la vía del camino, la calle de los arcosolios, que son tumbas. El arcosolio es algo de los cristianos en su comienzo, paleocristiano. Viene del latín arcus, arco, y solium quiere decir sepulcro o sarcófago. Es un término arquitectónico aplicado a un hueco en arco que se empezó a usar como lugar de enterramiento en una catacumba. Solían cubrir el sepulcro de un mártir. A partir del siglo XIII, con la llegada del gótico, se vuelve a utilizar este tipo de tumbas situadas ahora en las paredes de las iglesias. El nicho en el que se introduce el sarcófago tiene ahora forma de arco ojival, hoy en día, o sea, de la era nuestra, ¿no? Y posteriormente, con la llegada del Renacimiento, el arco era de medio punto. En cuanto al sarcófago, sobre su tapa se coloca, a partir de un momento dado, el bulto yacente del difunto. En casos excepcionales, el bulto se representa en posición orante. En los estilos gótico, flamígero, plateresco, renacentista y manierista, el arcosolio se decora con una gran profusión de detalles. Nosotros vamos a ver los paleocristianos, o sea, a través, incluso los cavaban en la muralla de defensa, que son todas estas especies de cuevitas que vemos a través de la muralla que divide y que defendía el lugar. Lo tenía anotado acá, por eso después lo dejé. Acá ven la larga historia del no sé qué ruso, de los lugares antiguos. Necrópolis paleocristianas, tumba y arcosolio. Es un largo trayecto, ¿cuántos serán? Como 4 cuadras y pico, sí. Deben de ser unas 4 cuadras y pico que se camina. Bien, y acá tenemos el templo más importante, es ese que dio a la UNESCO, se basa en él en su revista, ¿se acuerda cuando recibíamos la revista de la UNESCO? El Templo de la Concordia sigue estando admirablemente conservado gracias seguramente a su transformación en iglesia en el siglo VI. Bajando la vía sacra, construida por los romanos, se llega a uno de los templos más espectaculares de todos cuantos se pueden ver en el mundo. El motivo no es su magnitud, sino su estado de conservación, debido en parte a que fue convertido en iglesia durante el siglo VI después de Cristo, dedicado a San Pedro y San Pablo. En el siglo XIII se decide volver, en el siglo XVIII se decide volver a reconvertirlo en templo, que fue en su origen, en el templo que fue en su origen, dando lugar a lo que hoy conocemos por Templo de la Concordia. De hecho, se le llama de esta manera erróneamente,
Unos creen que fue dedicado a la diosa y otros señalan que se localizó una inscripción que hacía referencia a la concordia de los pueblos, debido a que se desconoce a quién o qué estaba dedicado, se le aplicó este nombre. Lo que sí se sabe es su fecha de construcción, entre los años 440 y 430 a.C. Su estilo es muy parecido al del templo de la Era, 6 columnas frontales y 13 de ambos lados. De este templo se conserva prácticamente toda la estructura, pudiéndose admirar los triglifos y metopas, así como el frontón del templo, y puede observarse cómo originariamente los colores llamativos eran divisados desde distancias largas. Este es un olivo que también tiene que ver con el olivo del Templo de la Concordia, o sea que debe de tener muchísimos años. Rostro de la Minerva, en decoraciones de templos que han sido hallados y fueron colocados ahí para que uno vaya observando cómo era que estaban adornados. Y los pliegues en el mármol como los que nuestro amigo Pablo Achugarri maneja también, pero estos no le quedan muy atrás en el trabajo. Acá lo vemos al templo, ahora vamos a ver una vista aérea porque está la pared conservada del interior, que es lo que tiene. Mírenlo. Acá está muy bien conservado. Fíjense, además está en mantenimiento continuo. Y hay una pequeña, tenemos algo para el final reservado, frente al Templo de la Concordia está este Ícaro caído, una moderna escultura en bronce de lo que parece un ángel alado y desnudo, sin manos, brazos ni pies, del artista polaco Igor Mitoraj en 2011, delante del Templo de la Concordia en Agrigento, nos recuerda la ascensión a los cielos y posterior caída del hijo díscolo de Dédalo, Ícaro, que logró salir del laberinto como su padre, con la ayuda de unas alas artificiales, y volar tan alto como un pájaro que surca el cielo inconmensurable. Pero se elevó tanto que el sol derritió la cera que unía las plumas de sus alas y la caída fue espantosa. Acabó precipitándose en el vacío, víctima de la ley de la gravedad. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es ley, derecho romano. Acá lo vemos de atrás. Acá se ve su cara. Rubén decía sus alas, sí, se ven las alas. Y acá se ve su perfil apolíneo, ¿no? A pesar de ser hecho en esto. Y ahora terminamos ahora con este videíto que da el video en el canal 13 de Buenos Aires. Va a recording.